El sermón escatológico de Jesús, el sermón escatológico de Cristo, la escatología es la doctrina de las cosas postreras. Es una palabra, un término teológico derivado del griego, de la raíz eschaton, que quiere decir lo postrero, lo último, y logos, por supuesto, razonamiento, discurso. Así la escatología es la rama de la teología que se preocupa, que se pregunta y reflexiona sobre las cosas postreras. Quiero que el día de hoy comencemos el análisis de un pasaje en el Evangelio de Lucas en el que Jesús nos da cuenta y razón de temas postreros. ¿Cómo es la óptica de Jesús? ¿Cuál es la advertencia y el mensaje de Jesús con respecto a las cosas postreras? Le ruego me acompañe a leer allí en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 21. Vamos a leer solamente los versos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En cuanto a estas cosas que veis, dice el verso 6, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se juntan tres temas. El día de hoy, la invitación es para que hagamos una especie de alto analizando nuestro Evangelio de Lucas, el que hemos estado teniendo como tema de reflexión ya por bastantes meses. Hagamos un alto para un breve repaso, sobre todo en función de tres temas que encontramos en los últimos versículos que hemos comentado. Esos tres temas son el templo, la autoridad de Jesús y por ahora el final de los tiempos. Tres temas: el templo, la autoridad y el final de los tiempos. Ese final de los tiempos en que ciertamente la historia del mundo se ha de cerrar con la glorificación de Jesús el Cristo. Cuando Jesús habla de este sermón escatológico, nos dejará claro el triunfo del Hijo del Hombre, del Rey hijo de David, descendiente de David. Así que quisiera que descubramos los principios que en el Evangelio de Lucas están de manera permanente. Ya desde nuestra primera plática hablábamos de algunas claves para entender este Evangelio, como la perfecta humanidad de Jesús, su preocupación por los marginados, en todo sentido marginados. Y ahora también quiero que subrayemos una vez más esto: el templo, la autoridad y el final de los tiempos. ¿Qué conjunta a su vez estos tres temas? ¿Qué tienen en común para estar relacionados el templo, la autoridad y el final de los tiempos? Porque cuando leemos un pasaje de la Biblia o algunos pasajes de la Biblia, hay que buscar esa unidad subyacente para poder deleitarnos mejor con el mensaje que Dios ha querido darnos. Porque hemos visto a Jesús limpiar el templo y enseñar en el templo. Y hemos insistido ya por varios domingos en el tema de la autoridad
cómo Jesús manifiesta su autoridad, cómo le preguntan quién tiene la autoridad para cobrar los impuestos, el César o el judaísmo como religión. Y ahora, no es la primera vez que el Evangelio nos presenta palabras de Jesús referentes a los tiempos finales. Repito la pregunta, ¿qué conjunta el tema del templo, el de la autoridad y el de los tiempos finales? Pues otro tema que los abarca y los une es el tema del reino de Dios. El reino de Dios. Así que el evangelista Lucas, al hablarnos de los pobres y los despreciados, al hablarnos de la perfecta humanidad de Jesús y de su pobreza, al hablarnos del amor de Dios por los gentiles y por la oveja perdida, y de tantos temas maravillosos que hemos contemplado, tiene en vistas el reino de Dios. Así que, además, estos tres temas que han sido ya de los últimos capítulos, ¿no? El templo, la autoridad y los tiempos finales, constituyen a su vez un preludio de la humillación y muerte de Cristo. Porque una vez que terminemos este relato o este sermón de Jesús con respecto al fin, ya entraremos directamente a los pasajes donde Jesús celebra la Pascua y los pasajes que se llaman de la Pasión, desde la traición de Judas y la descripción de la cruz y la sepultura. Entonces también vale la pena preguntarse por qué temas como este tema escatológico, el tema de la autoridad, el tema del templo, por qué están inmediatamente antes de los relatos de la muerte de Cristo. Por eso estoy diciendo que es un preludio para hablarnos de la humillación y la muerte de Cristo en su naturaleza humana. Jesús nos está hablando ahora de un sermón escatológico y de su futura glorificación, que no es por supuesto inmediata, que no va a ser en ese momento en que Jesús está hablando, sino que antes de la glorificación tiene que venir el tiempo de humillación y de muerte. Y decía yo entonces que demos un rapidísimo repaso. Primer tema, el templo. ¿Qué nos ha dicho Lucas acerca del templo? Recuerde, por ejemplo, que Jesús a los 40 días de nacido, dice Lucas, fue llevado desde Galilea por sus padres al templo de Jerusalén, o tal vez más cerca, desde Belén, donde hayan estado viviendo en ese mes y fracción que Jesús había nacido, pues lo llevaron al templo de Jerusalén, en donde se encontró con Simeón, aquel anciano que dijo: Señor, ahora sí puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Aquella profetisa viuda, Ana, viuda de muchos años, que fue también testigo de quién era ese niño. Eso es un relato con respecto al templo. Pero en Lucas 19:45, ya más cerca de lo último que hemos estado reflexionando, nos hemos encontrado con que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En esta última etapa del ministerio de Jesús, encontramos que va camino a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén y finalmente llega al templo, al igual que muchos peregrinos que venían de lugares lejanos, valga pleonasmo, peregrinando, y que después de llegar a los muros de la ciudad, caminaban hacia el templo y lo primero que encontraban del templo era el atrio. De la misma manera Jesús, y se encuentra a los mercaderes allí. Y entonces el primer asunto relacionado directamente con el templo es que Jesús echa fuera a los que venden en el templo. Una vez que los echa fuera, dice el capítulo 20, ahora sí tenga su Biblia a la mano, por favor.
lo voy a estar llevando a muchos versículos. Entonces, acompáñeme, búsquelos y juntamente léalos conmigo. En el capítulo 20 dice el verso 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, llegaron los escribas, los sacerdotes, los ancianos, y a partir de ahí le empiezan a cuestionar a Jesús, empiezan a interrogarlo, a querer poner en duda su ministerio. Estoy en el tema 1, ¿no? El templo. Jesús limpia el templo, Jesús enseña en el templo, sus enemigos quieren avergonzarlo en el templo. ¿Y qué dice el capítulo 21 que acabo de leer? Pero en su verso 1, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Esto dónde sucedió? En el templo. Lo que hemos dicho el domingo pasado de aquella viuda que dio aquellas 2 moneditas y que era todo lo que tenía, eso sucedió en el templo. Y en el verso 5 que acabamos de leer, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, es decir, el sermón escatológico está dicho en la circunstancia del templo y con motivo de la observación y las preguntas que la gente y los discípulos le hacen con respecto al templo. Y adelantándonos un poquito, en el mismo capítulo 21, pero ahora los versos 37 y 38, dice, y enseñaba de día en el templo. O sea, una vez que termine el sermón escatológico, insistirá el evangelista que Jesús durante los días, las horas de luz, enseñaba en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Interesante que estos capítulos, ya son 3 capítulos finales de Lucas, acercándonos al fin, el tema es el templo. El lugar en donde Jesús enseña, el contexto en el que Jesús enseña es el templo. Desde la limpieza que hace del templo hasta esta que es la última referencia en el Evangelio de Jesús en el templo. Porque una vez que termina el capítulo 21, ya el 22 nos comienza a platicar de la Pascua y luego ya viene la traición de Judas. Entonces, este verso 38, Lucas 21, 38, todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, es la última referencia de Jesús y el templo. Diríamos que es de alguna manera una nota, casi el último día que Jesús tuvo la libertad y la oportunidad de enseñar allá en el templo de Jerusalén. Tema número 2, la autoridad. ¿No? Recuerde, tema 1, el templo. Tema número 2, la autoridad. Voy a salpicar algunos versículos o darles un resumen salpicado de versículos, mejor dicho, porque, bueno, por supuesto, el tema de la autoridad de Cristo recorre todo el Evangelio, pero comienzo por el capítulo 5 y verso 24, donde Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué autoridad tan grande de Jesús que no tiene ningún ser humano. No tengo yo, ningún ministro, ningún sacerdote tiene esta autoridad. Solo Cristo tiene esta autoridad, perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Otro aspecto de la autoridad de Jesús está en el capítulo 8 y en el verso 25. Jesús calmó la tempestad y entonces, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros los discípulos, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ahí tenemos otro caso conspicuo, claro, sobre la autoridad de Jesús. En el capítulo 9 y verso 35, que es el contexto de la transfiguración, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando reflexionamos en esta perícopa, habíamos insistido que la voz del Padre, que se deja oír desde procedente del cielo, no dice, oigan a Moisés, oigan a la ley, oigan a los ángeles, oigan a su corazón,
Oigan al Hijo, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Por encima de cualquier otra voz, de cualquier revelación, la autoridad suprema en revelación es la revelación misma. Cristo constituye en sí mismo, en su persona, la suprema revelación de Dios. En el capítulo 10 y en el verso 22, Jesús dice con todas sus letras: todas las cosas me fueran entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La autoridad de Jesús es tal que todas las cosas el Padre las ha entregado en su mano. Cuando una persona con bienes, autoridad, responsabilidad, ha entregado todo en las manos de otra persona, le ha delegado entonces el poder y la autoridad. Me voy a brincar hasta el capítulo 18, y en el verso 38, aquel ciego, que según Mateo se llamaba Bartimeo, dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Revelarnos que este Jesús, carpintero de Nazaret, que camina por las calles de Jericó como cualquier peregrino rumbo a Jerusalén, recibe el título de Hijo de David, significa en cuanto a autoridad que Él es el legítimo descendiente del rey David, en quien se cumple la promesa de Dios de que un descendiente del linaje davídico, un descendiente real, recibiría de Dios un trono eterno. Eso es autoridad, ser el rey. ¿Y qué tipo de autoridad? Si la promesa divina es un trono eterno para que rija a las naciones con vara de hierro. Y en el capítulo 19, en el verso 17, en relación con una parábola que se refiere a Jesús y a los siervos que servimos a Jesús, dice: Él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí se refleja la autoridad de Jesús en la medida en que Él delega su autoridad a sus siervos. Un buen sirviente a quien se le entregaron 5 minas, ha producido otras 5 minas, y entonces el Señor le dice: ahora no te voy a entregar solamente las 5 o las 10 minas con las 5 que tú ganaste, ahora te voy a dar algo más grande y más importante, te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades. Pero ¿quién puede conceder autoridad? Sino solo aquel que tiene la autoridad. Y en el capítulo 19 también tenemos 2 versículos en donde la autoridad de Jesús se manifiesta por el juicio también a aquel que no ha sido un buen sirviente. Dice el verso 38, es ya la entrada triunfal. En la entrada triunfal, el verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir, si Jesús es el Rey que se esperaba, que llega en el nombre de Jehová, el que viene en el nombre del Señor, el de Adonai, aquí es el equivalente de Jehová, entonces tiene la autoridad del Rey que Dios ha establecido. Y como Rey, y también en una función sacerdotal y profética, el verso 45 es, que ya leímos, Jesús entra en el templo y echa fuera a los que venden y compran en él. Por supuesto, ya habíamos dicho, la pregunta de los líderes religiosos, porque le dicen con qué autoridad haces estas cosas, implica con qué autoridad expulsaste a los mercaderes, con qué autoridad enseñas en el templo,
¿Con qué autoridad permitiste que tus discípulos y los jóvenes te aclamen como el rey mesiánico, como el rey escatológico? ¿Y qué responde Jesús otra vez en relación con su autoridad? En el capítulo 20, versículo 8, Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque le están preguntando a Jesús quién le ha dado esa autoridad, quién le avala, quién le respalda. Pero la pregunta que estos hombres hacen no nace de la sinceridad de su corazón. Su pregunta nace de un deseo de encontrar una razón o un pretexto para impedir que Jesús siga predicando. Y estos hombres lo hacen por celo, por envidia. Y como no se atreven a reconocer que la autoridad, a reconocer públicamente que la autoridad que tenía Juan el Bautista venía de Dios, y no se atrevían a reconocer que los milagros y la palabra viva y profunda que Jesús compartía venía de Dios, no se atreven a reconocerlo y mucho menos a confesarlo públicamente, entonces Jesús tampoco les va a dar una respuesta clara. Simplemente les dirá: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Sin embargo, en esa aparente negativa, es claro, por la comparación con Juan el Bautista, que hay un tipo de autoridad que no proviene de las instituciones humanas, una autoridad que no viene de las leyes y reglamentos de las sociedades, una autoridad que no proviene de las acreditaciones y los documentos académicos de instituciones científicas o educativas, o teológicas o religiosas de cualquier índole. Hay una autoridad que no es formal porque no es parte de una jerarquía establecida socialmente. Hay una autoridad espiritual, es una autoridad que proviene de Dios. Y ciertamente si Jesús no tenía el aval de personas o instituciones humanas, entre ellas las religiosas, sí tenía el respaldo de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la autoridad que por sobre todas las cosas nosotros hemos de reconocer, primeramente en la Biblia, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, la autoridad de aquellos que viven y hablan la palabra de Dios y que hablen por el Espíritu Santo. Y es la autoridad que deseamos para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tendría que desear esa autoridad, la que no se impone, la que no se otorga por alguien más, aquella autoridad que Dios delega a aquellos que le reconocen. En el verso 42 de este capítulo 20, Jesús cita un salmo, el Salmo 110, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La autoridad de Jesús que acabamos de ver en relación con la resurrección es porque Jesús, cuando sea glorificado, se sentará a la diestra de su Padre, el Padre que ha entregado todas las cosas en su mano, pero ahora no solo de promesa y de derecho, sino ahora de hecho. Jesús estará a la diestra de su Padre y llegará el día en que su autoridad será la autoridad para resucitar a los muertos y juzgarlos. A los muertos creyentes, para resucitarlos para la vida eterna. Y a los muertos que rechazaron el regalo del amor y del perdón divino, los resucitará
para condenación y confusión perpetua. Esa es la autoridad del Hijo de Dios. Y otra vez en el 21, pero me adelanto a un verso que no hemos leído, del 21, el 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esta autoridad de Jesús para expulsar demonios, para calmar el viento y la tempestad, esta autoridad para limpiar leprosos o abrir los ojos de los ciegos, esa autoridad para enseñar y para limpiar el templo, esa autoridad para entrar como rey a Jerusalén, ahora se manifestará de manera plena, patente y gloriosa cuando Jesús regrese, como lo dice este verso 27, el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gran gloria, y entonces esta autoridad para resucitar a los muertos habrá llegado a su punto culminante, habrá llegado a su kairos, a su tiempo en el plan divino. Entonces, primer tema, el templo; segundo tema, la autoridad. En este último verso que dije de la autoridad del Jesús que viene como Rey glorioso, tal es su autoridad que viene como Rey glorioso, conectamos inmediatamente con el tema número 3, la escatología, es decir, la doctrina de las últimas cosas. Con ello, acompáñenme por favor al capítulo 11 de Lucas. No es muy homilético llevar a los oyentes de versículo en versículo. No, eso no es lo que acostumbramos y tampoco es alguna regla del arte de predicar que se llama la homilética. A veces prefiero que se pueda estructurar un sermón a partir de solo un versículo, pero en este caso les comentaba que mi objeto es a la vez un repaso y a la vez el intento de que podamos hilar los temas que recorren el Evangelio de Lucas y que no solo podamos mirar esos diferentes temas, sino entender su unidad, para que antes de que avancemos a la última sección del capítulo del libro de Lucas, nosotros podamos hacer este repaso, tener un panorama más claro, esencial. Por supuesto, ahí están los videos para que usted pueda ver, si quiere, desde la primera plática que dimos de Lucas y luego así versículo por versículo. Decía en el capítulo 11, versos 31 y 32. Estamos viendo cuando Lucas menciona ya temas plenamente escatológicos, ¿no? Claro, la acción del Espíritu Santo en el mundo ya es un advenimiento de la escatología y Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, da un papel preponderante al Espíritu Santo. Acabamos de escuchar el canto de Sara Gómez, interpretado por Sara Gómez, el canto latino antiguo de Ven Espíritu Creador. En Lucas, el Espíritu Santo es un tema esencial. Ha engendrado a Jesús y ha ungido a Juan el Bautista, ha ungido a Jesús para el ministerio profetizado por el segundo Isaías. Así que, bueno, la reina del sur, dice el 31, que es la reina de Saba, hoy probablemente Yemen, el país de Yemen, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Es un tema escatológico, ¿no? En el día del juicio, la reina de Saba será un testigo contra todos aquellos que pongan pretextos de por qué no creyeron en Jesús. Señores, que yo no creí porque la iglesia era puro negocio, pedían dinero. Es que yo no creí porque el padre o el sacerdote o el pastor fulano, yo sabía que cometió un pecado y pues yo dije, no, nada de eso es verdad. Y todos los pretextos que usted quiera enlistar. Es que la iglesia me quedaba lejos, es que estaba lloviendo, es que pues en la pandemia no había reuniones, y sí, claro que no hay, pero hay transmisiones, ¿sí? Para todos los que ponen pretextos en el día del juicio, una mujer gentil que se esforzó en viajar desde un lugar lejano solo para conocer a un rey humano, será testigo contra aquellos que no quisieron
hacer el mínimo esfuerzo por conocer a un rey divino. El verso que sigue: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Los ninivitas no solamente eran gentiles, desde la perspectiva judía, impuros, además eran enemigos de Israel, acérrimos enemigos, destructores del reino de Israel, el reino del norte. A pesar de ello, un profeta llamado Jonás logró que buscaran a Dios. Y dice Jesús: he aquí más que un profeta, el Mesías es el profeta por antonomasia, el profeta por excelencia, y más que profeta. Y aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan recibirán mayor condenación. Sí, serán condenados muchos que no tuvieron oportunidad de oír el Evangelio, aunque no todos, ya ese es otro tema. Serán doblemente condenados aquellos que sí oyeron el Evangelio y lo rechazaron. Amigo que nos está escuchando, si usted rechaza el Evangelio, no le amenazo yo, de hecho no es una amenaza, pero es un aviso, porque ¿cómo sería el hecho de que Dios nos juzgue con mayor severidad por cuanto no fuimos ignorantes de su mensaje amoroso, pero no lo quisimos, lo rechazamos? Otro pasaje ya plenamente escatológico en Lucas, el capítulo 12. Yo no sé si usted tenía presente, si se acordaba de todos los versículos escatológicos o todos los versículos de la autoridad de Cristo que hemos visto a lo largo del Evangelio. Pues no, por eso la razón de este repaso. Capítulo 12, verso 8, dice lo siguiente: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cuando sea el momento en que Dios nos pida cuentas tras la muerte nuestra, si nosotros confesamos a Jesús sin avergonzarnos de Él, incluso lo confesamos frente a aquellos que sabíamos que nos odiarían por esa causa, que nos perseguirían. Estamos hablando de las leyes que en algunos de nuestros países, como es el caso de México, estipulan ahora que cualquier persona o institución que no acepte la ideología de género será acallada, amordazada, clausurada, perseguida. ¿Seguiremos confesando al Hijo del Hombre o nos avergonzaremos de ello? Es más fácil hacernos contemporáneos y amigos del mundo para no sufrir ninguna adversidad u oposición. Eso es más fácil. Pero el que me negare ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre. El que me confesare ante los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Y qué implica que Jesús nos confiese ante el Padre? Que cuando el Padre, como juez justo, diga, esta persona pecó, merece la condenación eterna, Jesús diga, no. Padre, esta persona es mi discípulo. Yo la he limpiado con mi sangre. Él ha creído en mi sacrificio en la cruz, en mi resurrección. Eso es que Jesús nos confiese. Por supuesto, el Padre lo sabe todo, pero es una manera retórica de saber cómo la fidelidad con Jesús tiene de parte de Dios el Padre una recompensa de vida eterna, un regalo de vida eterna. El verso 40 del mismo capítulo 12. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿No? Ya Jesús está advirtiendo que el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, el Hijo del Hombre es Él, pero Él está presente ahí hablando. Entonces, ¿qué quiere decir que vendrá? Pues que primero tendrá que irse
Como le dijo a Felipe, según nos relata Juan 14, ¿no? Es necesario que yo me vaya, le dice a Felipe, ¿no? Un tiempo no estaré con ustedes, pero ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y es cuando le preguntan, Señor, pero ni sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Hijo del Hombre habría de irse, ciertamente, y esa es la última sección de Lucas, cómo el Hijo del Hombre se fue. Pero ya está previsto aquí. El Hijo del Hombre va a regresar y eso es absolutamente seguro. Es más seguro que el hecho que mañana podamos ver el sol. Solamente que no sabemos el día ni la hora. Y dice el verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo, cualquiera de nosotros es el siervo, ¿no? En día y hora que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Estos son dos parábolas que ya estudiamos, la del siervo vigilante y la del siervo infiel. Ambas son escatológicas en la medida en que la manera responsable o irresponsable en que hayamos servido a Dios tiene un momento en que hemos de rendir cuentas. Cuando el Hijo del Hombre venga. Pero en ambos casos, en ambas parábolas, se insiste en que no podemos saber cuál será el tiempo, el día, la hora, el mes, ni el año, ni el año en que el Hijo del Hombre haya de venir. En el capítulo 13, versículos 25, verso 25, allí me voy a permitir hacer una lectura un poquitito más larga, son 6 versículos, porque ya es una especie también de sermón escatológico, ¿no? Dice el 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. El padre de familia representa aquí al Señor de la casa, en este caso a Jesús y su autoridad. Cuando el padre de familia haya cerrado la puerta, eso quiere decir cuando el tiempo ya se terminó, que puede ser la hora de nuestra muerte o el final de la historia de la humanidad, que es su regreso, entonces ya no habrá más oportunidad de salvarse. El que no quiso creer ahora no puede creer después de la muerte y no se puede salvar. El que no quiere creer ahora, y si mañana hay una catástrofe, una serie de cataclismos en el que el Señor esté regresando a la tierra, no habrá lugar ya al arrepentimiento. No hay oportunidad ya de salvarse. Eso quiere decir que cuando el Padre cierre la puerta, ya no hay manera. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. La gente dirá, Señor, pero si yo creí en ti, yo tenía mi crucifijo arriba de mi cama, yo iba a la iglesia fulana de tal, o yo hasta fui pastor, o yo fui sacerdote, obispo. Y entonces os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Se refiere en primer término a los judíos, a los líderes judíos, que teniendo la invitación de primera mano para el reino de Dios, que es el tema, no quieren. Que teniendo la oportunidad de conocer al Mesías, aún físicamente, mirarlo, ver sus milagros, oír su voz y entender su mensaje, no quieren. Ellos serán juzgados. Desconocidos por Dios, Dios es omnisciente, por supuesto, pero desconocido por Dios quiere decir que el Señor no le reconoce como suyo. El Señor no le reconoce como alguien que le pertenece. Claro, el Señor sabe quién es y conoce sus pecados, ¿sí?
pero no lo mira como suyo. Eso quiere decir, no los conozco. Y parte de este rechinar de dientes, que es una metáfora para ilustrar el sufrimiento de la eterna separación, porque el infierno, no se lo imagine abajo del piso, no se lo imagine como un lugar de fuego físico donde están los diablitos. El infierno es algo más profundo, pero también más terrible. Es la separación con respecto de Dios, la imposibilidad de percibir su presencia y su amor. La profesora Marisela hacía una pregunta muy interesante. Si el infierno es ausencia de Dios, ¿cómo podríamos explicar al mismo tiempo que el infierno tenga diferentes niveles de sufrimiento? Creo que las dos cosas son ciertas. Ahora voy a tratar de explicar por qué. Primero, que en el infierno hay diferentes niveles de sufrimiento, porque Jesús lo acaba de decir, que será más tolerable el juicio a Sodoma y Gomorra que a los que, oyendo el mensaje, no lo aceptaron. Está en este mismo Evangelio de Lucas. Y que, por supuesto, la maldad de algunos hombres es peor, es más amplia, más numerosos sus pecados y más terribles que los de otros hombres. Dios, como juez justo, castigará a cada uno sufrirá las consecuencias de su mal en la medida de su mal. Así como en la vida eterna, en la vida de resurrección, hay diferentes posiciones, galardones, también en la condenación habrá diferentes niveles de dolor, de castigo. Pero ¿cómo explicar eso si para todos lo que es común es la ausencia o la imposibilidad de percibir el amor de Dios, la luz de Dios, la vida de Dios, nada de Dios? Bueno, porque no, al mismo tiempo que es una imposibilidad de percibir el amor de Dios, es también una especie de castigo de la conciencia y de la memoria de aquello que hicimos mal, de aquello que no quisimos hacer bien y sobre todo de aquel rechazo que a veces más deliberado o consciente pudieron haber hecho con respecto al don de Dios. Cristo es el don de Dios. Y aquí está un ejemplo. El llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, ese contraste, como el rico en la historia de el rico y Lázaro, ¿no? Ver a aquellos que están allí disfrutando y nosotros que pudimos, o quien, aquí no debo decir nosotros, ¿verdad? Aquellos que pudieron y cometieron el craso y grave error de decir no a la gracia de Dios. Cuando ustedes vean que ustedes están excluidos, verso 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, o sea, los gentiles de la diáspora, judíos de la diáspora y gentiles de todo el mundo vendrán, de los 4 puntos cardinales, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahí está otra vez el tema, el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ahí está el asunto de los niveles, ¿no? El que ahora es un apóstol famoso, enriquecido por sus predicaciones de prosperidad, si es que alguna vez nació de nuevo, será postrero en la vida de resurrección. Y si es un falso apóstol, un falso cristiano, entonces estará en esta condenación, mirando cómo los demás se salvaron, y él recibe, por haber engañado a muchos, una gran condenación. Bueno, eso es todo una serie de versículos sobre tema escatológico. El capítulo 16 de Lucas es lo que acabo de mencionar del rico y Lázaro, una historia común incluso a alguna literatura egipcia sobre el contraste entre la muerte de un pobre y de un rico, pero ahora con una enseñanza más profunda, ahora con la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, para ser plasmada en lo que hoy llamamos la Biblia. Entonces allí
se nos cuenta que cuando Lázaro murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y cuando aquel rico murió estaba en el infierno sufriendo tormentos, y parte de su tormento era mirar a Lázaro en la bienaventuranza, el contraste. Y se habla entonces de una inversión de posiciones, ¿no? El rico, importante y viviendo en deleites, ahora muerto, está en la soledad absoluta y sufriendo. El pobre, que vivía en la soledad y en el sufrimiento, ahora está acompañado de Abraham y los redimidos y gozando como bienaventurado. La inversión. Claro, cualquier tema que se refiera a qué pasa con nosotros cuando morimos, qué hay después de la muerte, es un tema escatológico. Así que la historia del rico y Lázaro, aunque tiene también la función que hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas, de que tengamos amor por los pobres, por los rechazados, por los necesitados, es también un tema plenamente escatológico, porque trata con el asunto de qué sucede después de la muerte. Y claro, esta historia del rico y Lázaro lo hemos tocado en dos momentos, en el 2019 con la muerte de algunos de nuestros hermanos y más recientemente cuando nos tocó ya analizar el capítulo 16. Y con esta pandemia en la que muchos de los seres amados, cercanos, han muerto, creo que vale la pena estar regresando a ese pasaje para entender qué pasa con nosotros después de la muerte. Pero solo insisto en una cosa, el rico fue condenado y Lázaro fue salvado. Esta idea de los dos destinos inamovibles, que ya no se pueden cambiar, está presente en los varios pasajes escatológicos que he citado. Por eso insisto, usted tiene que decidir ahora sí que decide por Dios o no decide por Dios, por aceptar el regalo de Dios o no. En el capítulo 17 tenemos un sermón escatológico también de Jesús que ya estudiamos. Solo me voy a dar la libertad de leérselos despacio a manera de repaso. Lucas 17, del 20 al 37. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Otra vez la idea de no se puede saber la fecha. Por favor, hermano, no se deje engañar. Todavía nos falta el sermón escatológico del capítulo 21. Este es un tema que yo no sé cuántos domingos nos va a llevar, pero insisto, la importancia de este repaso. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no va a ser una institución humana para que digamos, está en tal organización o en tal lugar. El reino de Dios está en nosotros y entre nosotros, pero es el reino del Espíritu. Y dijo a sus discípulos, verso 22 de Lucas 17, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Esto habría que ampliarlo, hermanos, porque me da mucha tristeza que algunos de nuestros hermanos que se reunían con nosotros, que gracias a Dios son contados, pero los hay. Y conozco también un sinfín, un gran número de evangélicos que han dejado la sana doctrina. Y no me refiero a que todas las doctrinas de una persona estén perfectas, sino a lo esencial. Cuando digo la sana doctrina me refiero a los fundamentos de la fe, de la divinidad de Cristo, de la salvación por gracia, de la suprema autoridad de la Biblia, de la esperanza cierta del regreso y la resurrección. No vayáis, no lo sigáis, no se deje arrastrar por cualquier doctrina. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Recuerde que hemos insistido en que
la doctrina más difundida es el dispensacionalismo. La doctrina de un rapto secreto, una tribulación de 7 años, y hemos tratado de explicar por qué esto no es así. Por eso es que quisiera que vuelva a interesarse y a repasar estos capítulos. Por lo pronto, el regreso de Jesús va a ser tan evidente como el relámpago que llena todo el cielo. Pero primero es necesario, verso 25, que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Se acuerdan que estos temas son preludio a la pasión de Cristo? Aquí lo advierte él. Primero es necesario que padezca mucho. Y luego un tema muy pertinente para la época en que nuestros pequeñitos y nuestros jóvenes están siendo pervertidos por la sociedad, por las autoridades, por las leyes, por las universidades, por las escuelas. No hay institución, antes eran buenas las instituciones en la medida en que representaban valores, pero ahora las instituciones religiosas, seminarios, iglesias, cuerpos legislativos y judiciales, administración pública, instancias educativas, medios de comunicación, están pervirtiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso advertíamos lo que Jesús nos predijo aquí, verso 26 del capítulo 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los llevó a todos. La maldad y la violencia eran tan normales para ellos como estar solo enfrascados en comprar, vender, comer, beber. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lot vivía en medio de Sodoma y Gomorra. Usted y yo vivimos en medio de Sodoma y Gomorra. A veces en la noche tengo que pasar caminando por la zona rosa de la Ciudad de México. Hermanos, creo que Sodoma se va a quedar chiquito. Esto es peor. El Hijo del Hombre va a venir. No sabemos a qué hora. Pero así como llovió fuego del cielo sobre Sodoma, llegará el día del juicio y la condenación eterna para todos aquellos que no se quieran arrepentir, todos aquellos que no quieran rendirle su vida al amor de Dios. Dios no está amenazándonos, rechazándonos, odiándonos, enojado con nosotros, con el deseo de destruirnos. Dios está amándonos, pero no quieren del amor de Dios. Entonces, cuando la historia llegue a su fin, cuando Jesús venga y sea el tiempo del juicio, habrán rechazado el amor de Dios, sufrirán sus propias consecuencias. ¿Por qué vino Jesús a salvarnos? Para que no sufriéramos la condenación. Entonces, quien rechaza eso, está aceptando, el que rechaza el amor de Dios, a su vez está aceptando la condenación. Le está diciendo no al amor de Dios, le está diciendo sí a su propia condenación, a la que él se ha ganado. Bien, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Es decir, el que se vuelve atrás, el que se regresa a la comodidad, a la aceptación social, se convierte en estatua de sal. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Todo el que la pierda la salvará. Muy de la mano con el que me confesare delante de los hombres, ¿no? Yo le confieso delante de los hombres aunque pierda la vida. Entonces me salvaré. Pero yo quiero ganar mi vida, hacerla como yo quiero y cómodamente, entonces la pierdo. 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Es decir, el momento en que Jesús separe el trigo de la cizaña. Uno es tomado, almacenado en la era, la bodega del trigo de Dios, otro lanzado al fuego donde se quema la paja. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Todo un sermón profético, ¿no? Bueno, y de ahí el Señor empieza a hablar de la persistencia en la oración frente a los días aciagos que estamos viviendo. Vamos ahora al capítulo 20, verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ahí está un tema escatológico. Aquí se llama a la vida eterna aquel siglo. ¿Y cómo comienza la plenitud del reino de Dios y nuestra vida eterna también plena, aunque ya la hemos recibido, pero cómo la disfrutamos ya en plenitud? En la resurrección de los muertos, aquel siglo. Y por último, pues ya regresemos a nuestro capítulo 21, el que hemos leído al principio, cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. En el verso 7 le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Esa es la pregunta por la escatología, y a partir de esa pregunta, en el verso 8, Jesús comenzará una respuesta importantísima. Pero ahora, por favor, retomemos. Templo, autoridad, tiempos finales. Todo ello se une en el concepto el reino de Dios. Pero todo eso es un preludio a algo que tiene que suceder antes y que Jesús dijo, la humillación del Hijo del Hombre, que ya acabo de leerles en otro verso. Pero vamos a varios versículos ahí también. ¿Cómo Jesús ha empezado a anunciar ya su muerte? Capítulo 9, verso 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Antes entonces de que Jesús resucite, antes de que el Hijo del Hombre sea esa figura gloriosa que anunciaba el libro de Enoc y el libro de Daniel, tiene que ser desechado, tiene que ser muerto. Y es a partir de este versículo donde se describe el punto de partida de Jesús en su camino a Jerusalén. Desde este capítulo 9, lo que hemos comentado hasta este 21 en el que vamos, todo esto ha sucedido en el camino a su muerte, en el camino a Jerusalén. En el verso 33 del capítulo 13, Lucas 13, 33, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús está advirtiendo que al igual que los profetas, y aunque Él sea más que profeta, y aunque Él sea el profeta por excelencia, tendrá que morir. ¿Y dónde morirá? Pues precisamente en Jerusalén. En el capítulo 17, verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lo acabábamos de leer. Jesús advirtiendo de que vendrá glorioso en su reino. Antes de venir en su reino, tiene que padecer, tiene que ser desechado, tiene que ser asesinado. Capítulo 18, versos 31 al 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán.
mas al tercer día resucitará. Entonces se ha venido anunciando a lo largo del Evangelio la muerte de Cristo. Incluso desde aquel momento en que Simeón se encuentra con María en la presentación del pequeñito Jesús, Simeón le dice: una espada traspasará tu alma, refiriéndose ya al dolor de la muerte del hijo de María. Y ahora en el capítulo 20, los versos 14 y 15, mas los labradores, es la parábola de los labradores malvados, los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahí está otra vez Jesús, a través de una parábola, diciendo cómo los líderes religiosos, los pastores del pueblo, le asesinarían por ser el Hijo de Dios. Ya después del capítulo 21, o a partir del capítulo 21, no, después del 21, que es el que estamos analizando ahora, tendremos ya una narración más detallada de la traición, de la aprehensión, de cómo Jesús será escarnecido, del juicio injusto que le condenará, todo un cuadro descriptivo del sufrimiento en la cruz. Y aunque es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, su muerte, tan muerto como que fue sepultado. Acompáñeme a leer el verso 6 del capítulo 21, ahora lo vamos a leer en griego. Porque es el capítulo, es la advertencia de Jesús, el anuncio de Jesús que abre este sermón escatológico. Dice el verso 6. Tafta atheorite, elefson teimera en isuk, afecísete lithos epilizo, os u catalicísete. ¿Qué quiere decir? Tafta atheorite, de estas cosas que contempláis, elefson te, vendrán, imere, días, en isuk, afecísete, en que no quede, lithos epilizó, piedra sobre piedra, os u catalícete, que no sea destruida. De estas cosas que contempláis vendrán días en que no quede piedra sobre piedra, que no será destruida. Entre paréntesis, el emperador Adriano, alrededor del año 110, que terminó la destrucción de Jerusalén y que prohibió a los judíos que ya no entraran nunca a Jerusalén, o más bien ordenó que nunca entraran a Jerusalén, les prohibió la entrada, y cambió el nombre a la ciudad, ya no se iba a llamar Jerusalén, sino Aelia Capitolina, ordenó que se pasasen arados sobre las piedras de los cimientos de las casas para que nadie pudiera reconstruir esas casas. Así que la profecía de Jesús se cumplió textualmente. Vamos cerrando, pero le ruego mucho su atención. Este verso 6, al decirnos, frente a la admiración que la gente sentía por el templo, y es que sí, el templo reconstruido por Herodes, ese templo de Jerusalén, era un edificio monumental. Si no el más bello del mundo, sí se contaba entre los más bellos del mundo. Construido por grandes bloques de piedra tallada, que conforme a las instrucciones que Dios había dado a Salomón, no debía oírse ruido de martillo y de cincel en el templo. Las piedras tenían que venir pulidas, listas solo para ser ensambladas. Y eran tan grandes esas piedras que provocaban la admiración. Era tan suntuoso e imponente el templo que provocaba esta sensación que se busca en las construcciones religiosas, de apuntar hacia el cielo y de comunicar una sensación sublime. Sin embargo, Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y esto qué significa? Que llega el trastocamiento y la inversión del intento del orden humano.
todo lo que el hombre ha intentado ser, que sea orden en sus gobiernos, en sus instituciones, en sus jerarquías, en sus opiniones, ha de ser trastocado. Nada de sus construcciones, y aquí no son importantes las físicas, nada de sus construcciones psicológicas, sociales, políticas, permanecerá. Todo será trastocado, todo será invertido, porque viene el caos. Así como en los mitos babilónicos mesopotámicos, los dioses habían extraído el orden de un caos primigenio, la apocalíptica, la escatología, también es, de alguna manera, la perspectiva de cómo este caos que amenaza siempre al orden ha de desatarse nuevamente, ilustrado por catástrofes de tipo físico. Cuando la Biblia dice los terremotos, las guerras, etcétera, más que a las cuestiones físicas que siempre han sucedido, porque siempre ha habido terremotos y guerras, está ilustrando el terremoto y el cataclismo moral, espiritual de la humanidad. Cuando Jesús venga y no quede nada de piedra sobre piedra, será este caos previo al establecimiento del reino. Y así nuestros tres temas, ¿no? El templo, la autoridad, los tiempos finales. ¿Qué conjunta todo esto? El reino de Dios, ¿no? Estoy cerrando y le pido que me siga en cuanto a cómo se manifiesta el concepto del reino en estos tres temas. Si el templo físico que Jesús acababa de limpiar, ese templo apóstata que avaló y mató a Cristo, ese templo del que no quedará piedra sobre piedra, como templo físico ha perdido toda importancia, porque ahora el templo auténtico somos los creyentes, el templo es la iglesia de Dios, cada uno de nosotros somos piedras vivas, se convierte en el templo escatológico de la Nueva Jerusalén como el conjunto de los resucitados. Me voy a permitir ir a una cita más en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 22. Dice lo siguiente, refiriéndose a la ciudad celestial, a la Jerusalén de oro. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo, que era ese edificio o ese lugar en donde Dios vivía o se manifestaba, ha cambiado de dimensión tremendamente. Ahora el templo es una comunidad de creyentes en las que el Espíritu Santo vive. Y cuando esa comunidad sea resucitada, es comparada a una ciudad nueva, una ciudad eterna, celestial. Y ahora Dios no está en el templo. Ahora esa ciudad no tiene necesidad de un templo, porque ahora Dios mismo es el templo. Sí se ve. En el concepto tradicional de las religiones, los templos son los lugares donde Dios está adentro. Ahora es al revés. El templo escatológico, que es la iglesia resucitada, está adentro del templo y ahora el templo es Dios mismo. Hay una inversión allí. Lo voy a leer nuevamente. No viene ya templo. El Señor Dios es el templo. El Cordero es el templo. Entonces, ¿cómo el tema del templo se manifiesta en el concepto reino? Porque el templo físico, un templo de una religión particular, el judaísmo, ha dejado de tener toda importancia. Ahora el templo es la Jerusalén redimida, constituida por todos aquellos que vinieron del norte y del sur, del oriente y del occidente. Y ahora no tienen ellos un templo. Ellos están dentro de un templo que es Dios mismo. El segundo concepto, el de la autoridad, lo encontramos en que Jesús está sentado a la diestra del Padre y cuando llegue el momento de su regreso, se cumplirá la palabra de que todos los enemigos serán puestos por escabel, por taburete, por estrado de sus pies. Y entonces la autoridad de Jesús
se manifestará en su clímax. Y el tema escatológico, pues ahí está. Cuando el templo sea templo escatológico, cuando Jesús haya recibido de su Padre el sometimiento de todos sus enemigos, entonces se habrá cumplido la palabra. Antes, en su naturaleza humana, Jesús será humillado. Lo iremos viendo en Lucas. Antes de esta glorificación, antes de este templo glorioso, antes de estar a la diestra de su Padre, Jesús será humillado y asesinado. Pero esa humillación de Jesús no es una derrota para Jesús, no es una victoria de Satanás. La cruz de Cristo no es una victoria de Satanás y una pérdida para Jesús. La cruz de Cristo, como es un acto de amor, entonces es, fíjese bien lo que voy a decir, la suprema manifestación de la gloria de Dios, la suprema manifestación del amor de Dios. Dios es glorioso cuando hace un milagro, claro, vemos su gloria, cuando realiza un portento, cuando nos redime. Pero no me cansaré de subrayar que la mayor gloria de Dios está en su debilidad pendiente de una cruz. Está en haberse hecho tan pequeño como un gusano, dice el Salmo 22. Susceptible y vulnerable a todo lo que los hombres quisiesen infligirle. Ahí está su mayor gloria, porque teniendo el poder para no hacerlo, lo hizo voluntariamente. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. ¿Cuál es la mayor muestra del amor divino? No que haya sacado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. No el que podamos estar en una reunión de adoración donde sintamos su presencia. Sí, son muestras del amor divino, pero la mayor muestra, la mayor manifestación del amor divino es el momento en que Dios ofrenda su vida, su ser, sin reserva, sin límite, por nosotros. Es tal su amor, es tal su sufrimiento por los amados que somos nosotros, que arriesga su esencia misma, su existencia, frente al pecado, frente a la nada, frente al no ser. Lo arriesga. Por supuesto salió triunfante, pero lo importante es que se arriesgó, es que se dio sin límite. Por eso la cruz es la suprema manifestación de su gloria y de su amor. ¿Y cómo entender? Ahora sí, último texto, Filipenses 2. ¿Cómo entender? ¿Cómo resumir que Jesús en su naturaleza humana será glorificado, pero antes en su naturaleza humana será humillado? Sí, Jesús es Hijo de Dios, eso lo dejamos claramente asentado. Pero al ser también perfecto hombre, hombre completo y verdadero, quiero decir que en su naturaleza humana va a ser glorificado, sentado a la diestra de su Padre. Pero antes en su naturaleza humana sufrió y murió. Es lo que Lucas está por relatarnos. ¿Cómo lo resume San Pablo esto? Maestro de Lucas, Pablo fue maestro de Lucas. Filipenses 2, cierro leyendo ya, versos 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí empieza, ¿no?, la humillación en su naturaleza humana, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, subrayo, se humilló a sí mismo, la humillación, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, muerte auténtica, sepultura real. Por lo cual, ahora viene la glorificación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está el concepto reino, plenitud del reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando el templo, cuando la autoridad de Jesús, cuando la historia del mundo llegue a su fin, que es la escatología. Entonces, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. No habrá criatura, no habrá dimensión donde Jesús no ejerza su autoridad. No habrá dimensión que no cumpla su función y su final escatológico. Y entonces toda lengua confesará, quiera o no quiera, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.